Bienvenido, hermano, a la casa del Señor en esta hermosa mañana. Estamos contentos de recibirles, estamos contentos de que también a través de los medios digitales nos estamos dando cuenta, hermano, cuál alcance tiene, hermano. Aunque quizá muchas veces son 15, 20, 30 personas las que en el momento, hermano, se conectan en la transmisión en vivo, pero estamos dándonos cuenta que hay más de 500, 600, 700, 800, 900, 1000 personas que miren el mensaje del Señor. Y le damos la gloria al Señor por ello, hermano, porque creemos que la palabra del Señor no regresa vacía. Amén. Así es que le damos gracias al Señor en esta mañana, y yo les invito a abrir las Sagradas Escrituras, que me acompañen a ir al libro de los Salmos, capítulo 40, del versículo número 1 al versículo número 3. ¿Vinieron hoy los que glorifican a Cristo? Porque el jueves vinieron otros hermanos. Y si verán cómo glorifican a Cristo, hermano. Gloria al Señor. Yo no sé si usted se deje ganar en esta mañana o se deje intimidar por lo del jueves, hermano. Pero lo del jueves, en todo el culto, no dejaron de glorificar el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Ya todo lo tenemos, hermano. El libro de los Salmos, capítulo 40, del versículo 1 al versículo 3. Entre tanto, usted y yo aquí somos ministrados por la palabra. Sus hijos también allá afuera son ministrados por la palabra del Señor. Amén. No solamente los tienen entreteniéndolos un ratito, hermano, no. Les darán palabra y ellos les darán testimonio cuando termine el servicio de ellos, qué fue lo que aprendieron para la gloria del Señor. Amén. ¿Ya todo lo tenemos? Salmos capítulo 40, del versículo 1 al versículo 3. ¿Le parece si lo leemos todos unidos en esta mañana? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra, Señor, que siempre, Señor, trae bendición a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre maravilloso, porque esta mañana, Señor eterno, somos privilegiados, Señor, por estar en tu casa, Señor maravilloso, y por tener el honor y la dicha, Señor eterno, de que tú todavía hasta el día de hoy nos sigas hablando a través de tu palabra. Te rogamos, amado Dios, que en esta mañana, Señor, uses tu palabra, Señor, para bendición en nuestras vidas, Señor, y que nuestros corazones y nuestros oídos en esta mañana puedan ser sensibles a tu voz. Concédenos, Padre maravilloso, atesorar en nuestro corazón tu palabra y poner por práctica, Señor, lo que esta mañana ministres a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Ocupe su lugar, hermano, en esta hermosa mañana. Y gloria a Dios, porque siempre cuando usted y yo leemos la palabra del Señor y cuando acostumbramos en la iglesia leer un versículo o dos, siempre hay, hermano, un contexto en el cual de ahí partimos. Pero ciertamente cuando leemos esta porción de los salmos, cada salmo en lo particular es una oración a Dios diferente, hermano. Y cuando leemos estas porciones o estas líneas, estos versículos que hemos leído en esta mañana, quizá la Biblia no nos narra específicamente lo que está aconteciendo, pero si vemos a un hombre que este hombre se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios, que está hablando de esta manera, que está orando, que está dirigiendo su expresión hacia Dios de esta forma, quiere decir, hermano, que hay un cúmulo de situaciones por las cuales Él está diciendo en esta mañana a través de su palabra: pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabe que la vida, hermano, de este pastor de ovejas para llegar a ser rey no fue una vida fácil?
Si fue consagrado, sí. Si fue ungido, sí, hermano. Pero para llegar a ser un rey, tuvo que atravesar una serie de adversidades, hermano. En su plena juventud, David fue ungido como rey, dice la palabra del Señor. Siendo un jovencito, hermano, vino el profeta Samuel y derramó el cuerno de la unción sobre la vida de David, llamándolo a cumplir un ministerio de parte del Señor. Pero dice la Biblia, hermano, que lo primero que él se enfrenta fue una situación familiar muy difícil, hermano. ¿Sabe que David enfrenta una situación muy triste, muy tremenda? Y es el rechazo de sus propios hermanos. Ya estaba ungido, sí, hermano. Tenía un propósito de parte de Dios, sí. Pero eso no le exime a David de que sea rechazado por sus propios hermanos. Lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que si algo nos duele a usted y a mí, no es tanto el rechazo de la sociedad, no, es el rechazo de los nuestros, hermano. No tanto nos duele que alguien diga una palabra de nosotros, de aquellos que no conocemos, no, nos duele que la diga alguien cercano a nosotros, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Es ahí cuando nos sentimos más dolidos, hermano, más afectados, cuando alguien de nuestra propia carne, de nuestra propia sangre, tiene una palabra que no es edificante para nuestras vidas. Pues David experimentó el rechazo de sus hermanos, experimentó la persecución implacable de su suegro, hermano, del rey Saúl. Ya estaba ungido, hermano. Entonces, ¿qué le enseña la palabra del Señor en esta mañana? Que tú puedes estar lleno del Espíritu Santo y vas a seguir teniendo problemas. Sí, vas a seguir teniendo problemas. Que vas a ser lleno del poder del Espíritu Santo y que vas a quizá tener el rechazo de alguien. Sí, hermano, lo vas a seguir teniendo, pero eso no interrumpe el propósito que Dios tiene para tu vida, como lo tuvo para la vida de David. ¿Sabe? David también enfrenta, hermano, tiempos donde emocionalmente no se encuentra bien, donde emocionalmente prefiere no hablar con nadie, ir a meterse a una cueva. La Biblia le llama la cueva de Adulam, hermano. Ahí se va el que había sido ungido para un propósito, pero ahora le llegó el desánimo, hermano. Muchos no queremos reconocer el desánimo porque creemos que el desánimo es pecado. No, hermano. El desánimo solamente es un reflejo del alma. El desánimo solamente nos enseña a recordar y a reconocer que seguimos siendo humanos, que seguimos siendo falibles, que seguimos siendo tan dependientes del Señor como el primer día que nos convertimos al Señor, hermano. ¿Sabe? El desánimo no confesado es el que es grave, hermano. Porque todo el mundo ya te vio que andas desanimado, pero tú eres el último que lo quiere reconocer. Hay gente con la cual yo he platicado que me dice, sí, ya no puedo más con este desánimo. Pero ¿quién te pide que lo ocultes? ¿Cuánto Dios le pide a alguien de los que Dios ha usado en las Sagradas Escrituras que oculte el desánimo? No, hermano, grandes hombres de Dios, después de estar desanimados, fueron fortalecidos por el Señor y después fueron grandemente usados para la gloria del Señor. ¿Sabe? Hay gente que trae un dolor, una tristeza y dice, ya no puedo con esta tristeza, ya no puedo con este dolor. Pero ¿por qué tienes que ocultarlo, hermano? Nos importa tanto que la gente se dé cuenta que traemos una situación de aflicción en nuestras vidas. ¿Sabe? La gente ya lo sabe y nosotros al último que le decimos es al primero que se dé cuenta, hermano. ¿Sabe? La gente no puede hacer nada por ti, pero hay alguien que sigue siendo, que lo hizo y que lo sigue, tiene el mismo poder para seguirlo haciendo, de sacarte de esa condición y de sacarme de esa condición, hermano. ¿Sabe? David enfrenta esa situación de desánimo, hermano, en esa cueva de Adulam. También la traición de personas cercanas como Ahitofel, hermano, que le traicionó a David. Miren todo lo que tiene que pasar. Y con muchos motivos y muchas razones, dice el hombre de Dios en el capítulo 40, pacientemente esperé en Jehová. ¿Sabe? No le pasó un evento, hermano, no. Mire una serie de eventos que vienen en cascada sobre su vida. El rechazo de sus amigos, de sus hermanos, la persecución implacable del rey Saúl. Mire, hermano, David no andaba buscando que la gente no lo quisiera, no. David hacía cosas
buenas, pero cuando hacía cosas buenas, más lo rechazaba la gente, hermano. ¿Sabe? El rey Saúl tenía un gran ejército de soldados que Dios llevaban el nombre de soldados, porque si algo tenían es que nadie quería salir a pelear. Un hombre de 3 metros les gritaba y los asustaba y ellos se hacían para atrás, les tenía miedo. Pero cuando llegó un chaparrito, hermano, de 1.50, de cabello güero y ojos verdes, dice la palabra del Señor que se encendió. No cuando estaban diciéndole cosas a los soldados, no. Se llenó de celo cuando escuchó que se estaba vituperando el nombre del Señor, hermano. ¿Sabe qué hermoso que todavía siga habiendo hombres y mujeres sobre la tierra? Que cuando alguien, hermano, empieza a hablar cosas indebidas de Dios, se levante con ese celo y le diga, no sabe ni lo que está diciendo. Dios tenga misericordia de ti, hermano. Pero ¿sabe lo que hacemos hoy los llenos del Espíritu Santo? Cuando empezamos a oír esas cosas, nos damos la media vuelta y nos vamos. Decimos, ya me voy porque aquí están hablando puras tonteras. Hemos olvidado, hermano, que David no se dio la media vuelta. Cuando aquel grandulón empezó a decir un montón de cosas, él se levanta y enfrenta a aquel hombre y dice, el mismo que me ayudó a vencer el oso, a vencer el león, a vencer a aquellos animales en el campo, es el mismo que me dará el poder para vencerte a ti. Te cortaré la cabeza y echaré tu cabeza y tu carne a las bestias del campo. ¿Sabe, hermano? Le dio ese celo por Dios. Ese es David, hermano, aquel que en sus momentos también se escondió en cuevas, que fue traicionado. Escucha, hermano, ese mismo David que su hijo Absalón se rebeló en su contra, pero porque Dios tenía un propósito en su vida, hermano. Es el mismo David, aquel que tiene una culpa profunda, hermano, por haber hecho actos indebidos delante del Señor, hermano. Entonces, después de saber toda esta serie de experiencias que ha vivido, hermano, el rey David, hay motivos de sobra para que se sienta de esa manera, para que se sienta hundido en el lodo, para que se sienta atrapado en esos momentos que el mismo salmista dice que se sentía como hundido en el lodo, hermano. ¿Sabe qué cosas, qué experiencias tan más fuertes? No cuando estás metido en la arena, no, hermano. Esa es una experiencia bonita para los que les gusta ir a la playa y que les gusta sumergirse hasta los tobillos, hasta las rodillas. El estar en la arena es una experiencia bonita, hermano. No, el estar en el lodo es una experiencia fea, hermano. Te sientes que no puedes, que está pesado, que entre más intentas por sacar tus pies o por tratar de caminar, no puedes porque el lodo es pegajoso, te atrapa. Dice el salmista que él se sentía así, hermano, atrapado por todo lo que le había tocado vivir, pero que él sabía que todo lo que él estaba viviendo tenía un propósito en su vida. ¿Sabe? Lo primero que vemos aquí en este texto bíblico donde hemos leído en esta mañana, en el punto número 1, el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice la Biblia, y oyó mi clamor, hermano. ¿Sabe? Yo me quiero enfocar en la tercera fracción de este versículo que hemos leído, cuando dice el salmista, oyó mi clamor. Quiere decir que el Dios del salmista, que es su Dios y que es mi Dios, te escucha aún cuando estás en lo más profundo, hermano. Dios oye desde lo profundo. El salmista dice que aunque estaba en lo más profundo de ese pozo, que no era un pozo físicamente, sino estaba hablando en sentido figurado, por la experiencia que él estaba viviendo, dice, ahí donde yo estoy, en ese pozo, ahí él oye mi clamor. ¿Sabe? Cuando el salmista dice, hermano, pacientemente, déjeme decirle que la palabra hebrea para pacientemente tiene un significado como cabo kiriki, hermano. Implica una espera intensa, continua, y escuche, hermano, y con expectativa. No es lo mismo esperar que esperar con expectativa, hermano. Cuando tú esperas hasta cierto tiempo y como no hubo nada, tú dices, yo ya me voy, yo ya esperé, yo sí cumplí. Pero cuando esperas con expectativa, hermano, tú no te mueves de ese lugar.
Tú estás seguro, dices, aquí va a pasar algo, aquí va a ocurrir algo. Si estoy esperando no es por una corazonada, estoy esperando porque creo que al que estoy esperando es fiel para llegar en el tiempo que Él ha establecido para la gloria de su nombre, hermano. ¿Sabe? David esperaba con expectativa porque sabía que Dios que le había hecho sentir en el pozo era suficiente para sacarle con mano de poder. ¿Sabe? Ahí es donde la iglesia debe de llegar. Si estoy pasando esto que estoy viviendo es porque Dios tiene un propósito en mi vida. No estoy pasando esto porque así es el destino, porque quizá me porté mal, porque quizá estoy pagando. Siempre se vienen a nuestra mente un montón de cosas, hermano, que lo que yo estoy viviendo es lo que yo estoy pagando de lo que hice ayer. Hasta parece que servimos a un Dios vengativo, hermano. No, usted y yo servimos a un Dios de misericordia, de amor, que renueva su pacto y su gloria con usted y conmigo cada día. Y este año, hermano, no, Dios está esperando el día para bendecirte, para abrazarte, para recordarte que sigues siendo su hijo, hermano, que no eres un exijo. Dios nos tiene exijos, hermano. Dios tiene hijos que han frenado su caminar, pero que el día que se deciden a regresar, el Señor está esperando con los brazos abiertos. ¿Sabe? La diestra del Todopoderoso es lo suficientemente grande para sacarlo de esa condición. David clamó desde el pozo, hermano, escuche, no desde el templo. Qué hermoso es que a veces el grupo de alabanza, hermano, o quien está dirigiendo, dice, vamos a levantar nuestra voz, vamos a clamar a Dios, y lo hacemos. Qué bueno, hermano, porque estamos en la iglesia. Pero David no estaba en la iglesia, no estaba en el templo, estaba en una condición extremadamente angustiosa. ¿Saben? Cuando las personas estamos en ese tipo de situaciones, lo primero que se cierra es la boca, hermano. Y lo segundo que se bloquea es la mente. Y lo tercero que se insensibiliza es el corazón. Yo no sé usted, hermano, pero en este corto caminar hemos visto un poquito de todo. Y cómo aún hasta en el lecho de la cama de un hospital, a la gente que le falló al Señor se está juzgando sola. Y allí en el lecho de un hospital le llevan la palabra del Señor y tienen la boca remachada. Dice, nada más que haga la oración del pastor y que se vaya con eso. No, mi hermano, el pastor no tiene poderes mágicos para ponerlo a cuenta con el Señor. Él es el que tiene que abrir su boca, Él es el que tiene que abrir su corazón y reconocer que le falló al Señor, pero reconocer también que Dios tiene poder para perdonarlo, para restaurarlo, y si así fuera la voluntad del Señor, para recibirlo en su presencia, hermano. Y cuando fuere así el caso, hay victoria en el nombre del Señor. No le llore, hermano, denle la gloria al Señor, porque el Señor llevó a alguien que en el último momento de su vida pudo llevarlo a los pies de Cristo. No tenemos por qué estar tristes, hermano. Dios tiene el poder, tiene el control y tiene el propósito de nuestras vidas, hermano. ¿Sabe? La paciencia de David, hermano, no es una pasividad en su vida, sino es una fe activa en medio del dolor, hermano. Dios se inclina al oír al que está quebrantado, hermano. Escuche, Dios se inclina a oír al que está quebrantado. Hay mucha gente que le dice, ore por mí. No, Él tiene que orar, hermano. Es un gozo que alguien te diga, ora por mí, gloria a Dios. Porque si tú no habías orado, es el mismo Dios diciéndote, es tiempo de orar. Pero es importante que tú le digas al que pide la oración, vamos a orar. Usted y yo vamos a humillarnos, usted y yo vamos a abrir nuestro corazón, vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a pedirle al Señor los dos en un mismo sentir. Entonces dice su palabra que si dos se pusieran de acuerdo y le pidieran al Padre, el Padre refleja, muestra, glorifica su voluntad en medio de la necesidad, hermano. Los salvos dicen amén. Nada más los salvos, hermano, gloria al nombre del Señor. Qué bueno es Dios, hermano, que esta mañana tiene palabra de bendición para nuestras vidas, hermano. Ese pozo en el cual enfrentó, se sentía David, hermano, no era un pozo literal como aquel pozo que echaron a Daniel. No era un pozo literal como a la cisterna que echaron a Jeremías, hermano, no. ¿Sabe que hay momentos que parece que nuestras oraciones no son escuchadas delante del Señor? Pregúntele usted a Jeremías, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 8.
Dice el profeta que entre más clamaba, dice que Dios cerraba sus oídos. Dice el profeta, aun cuando clamé y vi voces. Está diciendo de Dios, hermano, no está diciendo de un amigo, no está diciendo del sacerdote de la iglesia, no, está diciendo de Dios. Dice, cuando yo clamaba, dice el profeta Jeremías, Él cerró sus oídos a mi oración. ¿Por qué habla de esa manera, hermano, el profeta? Si había dicho que desde el vientre de su madre, ahí el propósito de Dios estaba sobre él. Pero mire la palabra que sale de nuestra boca cuando el desánimo, el desaliento llega a nuestras vidas, hermano. ¿Sabe? Cuando las expectativas se terminan en nuestra vida, cuando le dejamos de tomar importancia a las cosas, entonces salen por nuestros labios un montón de palabras que no tienen sentido. Jeremías una y otra vez había clamado a Dios, hermano, y Jeremías había dado testimonio que cuando clamamos al Señor, Él siempre nos responde. Mire lo que dice aquí en el libro de Lamentaciones: cuando yo clamé a Él, Él cerró mis oídos. Cuando usted y yo conocemos la palabra y platicamos con una persona que se siente desanimada, hermano, esas son las palabras que escuchamos. Y usted no le ponga más de su cosecha, diga, no, pues la hermana anda bien fría, frío, porque no, dice que hasta allá ni Dios le escucha. Usted compréndale, entiéndale, hermano, porque hubo hombres usados por Dios que también se sintieron así, hermano, que en cierto tiempo de su vida, que quizá no fue el mejor tiempo de su vida, nos dejan esta enseñanza y nos dicen que cuando el corazón está batido y desalentado, surgen las 1001. ¿Sabe? Jeremías le echa la culpa de lo que le está pasando a Dios. Pero es Dios con un propósito en la vida de Jeremías, como tiene un propósito en su vida y tiene un propósito en la mía. Le vuelvo a repetir, hermano, el desánimo no es un pecado, escuche, es una etapa del alma, hermano. Dios no te desecha por sentirte así. El pozo no es el final, hermano, escuche, el pozo es el escenario del próximo milagro, hermano. ¿Sabe? Nadie queremos estar en el pozo y pensamos que estamos siendo castigados, pero los que están en el pozo, hermano, son los que ven la gloria del Señor. Los que se sienten en el pozo en esta mañana, pero reconocen delante de Dios, son los que están en el escenario perfecto para ver la mano poderosa moviéndose a su favor, hermano. Eso sí lo queremos declarar, pero no queremos declarar que nos sentimos en el pozo. ¿Por qué, hermano? Si somos naturales, si somos humanos, si tenemos emociones en nuestro corazón, y podemos hoy sentirnos danzar en el Espíritu, y quizá mañana por una situación adversa nos podemos sentir muy tristes. Por eso el Señor habla a través de este tema de esta mañana, que desde el pozo aún hay esperanza, hermano. Que desde el pozo aún hay esperanza, hermano. Usted no está en la cisterna, usted no está en la cueva de Adulam, usted no está en el pozo, no, yo estoy en la iglesia, pero hay situaciones que me hacen sentir atrapado, hermano. ¿Sabe qué tremendo es cuando la culpa nos hace sentir así? Y parece ser que nos convertimos en jueces de nuestra propia rebelión, hermano, cuando Dios tiene misericordia para perdonarnos. Cuando Dios tiene propósito para que nos volvamos a Él. La Biblia dice que Pedro le falló al Señor y le negó 3 veces, hermano. Y el Señor va y le encuentra cuando Pedro se encuentra desanimado, y va y saca las redes para pescar y le siguen 2 o 3. Dice la Biblia que el Señor conoce el lugar a donde está Pedro, porque Dios sabe a dónde se van los desanimados, hermano. Y no tiene que ir la iglesia detrás de ellos, no. El dueño de la iglesia es el que va y lo persigue, hermano. Dice la palabra del Señor que allá va y lo encuentra y no le reclama por haberle negado 3 veces. No, le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces le dice, y le da la gran comisión de que pastoree a su iglesia, hermano. No a la iglesia de Pedro, la iglesia de Jesucristo, amén. El rebaño es del Señor, gloria al nombre del Señor. El segundo punto, hermano, de esta fracción que leímos en esta mañana, dice la Biblia en el versículo número 2.
Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Escucha, hermano, David da testimonio de que el Dios que le oye, no solamente le oye, hermano, sino que le saca de la condición que él se encuentra. Hay mucha gente que en esta tierra te puede escuchar, hermano, y muchas veces decimos, lo único que le hacía falta, que le ayudase en algo, hermano. No, lo único que le hacía falta es que alguien le escuchara, como que carece de esa necesidad de que tenga que alguien le escuche. Podemos encontrar en esta tierra muchas personas que nos escuchen, pero no todos nos pueden sacar de la condición en la cual nos sentimos, hermano. Puede haber muchas personas que nos escuchen, pero no tienen el poder para sacarnos de esa condición. Pues el Dios de David no solamente escuchó su clamor, dice David, no solamente me escuchó, sino me sacó del pozo de la desesperación, me sacó del lodo cenagoso, hermano. Ahí donde parece que nuestras oraciones no tienen respuesta, pero ya llegaron a la presencia del Señor, hermano. El lodo cenagoso, el lodo de David que nos menciona en esta palabra, hermano, representa que le atrapa un sentimiento, una culpa, una ansiedad, una depresión, situaciones que él ha vivido, hermano. Se siente atrapado en ese pasado, hermano. Muchas veces no es algo específicamente, pero hay un pasado que nos atrapa, hermano. Y qué tremendo es que tenemos la libertad para crecer en el Señor, para servir al Señor, para iniciar de nuevo, pero no hay quien te diga que no lo puedes hacer. Solamente es tu pasado el que te dicta que no puedes hacer las cosas. ¿Sabe, hermano? Hay cosas que nos atrapan, hermano. Imagínese a usted en esta hermosa mañana si Moisés se hubiera sentido atrapado por su pasado. Cuando Dios le habla a través de aquella zarza encendida en el Sinaí, Moisés lo primero que le hubiera dicho, Señor, no puedo. Si quisiera, pero no puedo, Señor. Yo maté a un hombre, Señor, a un indefenso. Yo lo maté, Señor, no puedo. Soy un asesino, Señor. Estas manos no pueden bendecir después de que han privado la vida. Moisés le hubiera dicho, hermano, y tenía razones de hacerlo. Pero Moisés fue obediente, hermano. Se quiso resistir con cosas más ordinarias, diciéndole que quizá no tenía facilidad de palabra y no tenía las habilidades. Pero Dios le recuerda y le dice, ¿quién te puso la boca, Moisés, si no fui yo? Hablarán las cosas que yo te diga. ¿Sabe, hermano, qué hermoso es poder entender que mi pasado no me puede atrapar, hermano? Que mi pasado solamente pueda servir, escuche, hermano, para dar testimonio de mi presente. Yo ya no soy el que yo era, porque Cristo me cambió, porque Cristo me transformó, porque Cristo me hizo una nueva criatura. Y el que antes dirigía sus pasos para allá, para aquellos lugares, ahora los dirige para la casa del Señor. Y el que antes caminaba con camino a la destrucción, ahora camina a la vida eterna. Ese es el testimonio que un hijo de Dios tiene que dar, hermano. Pozo de los cuales hoy por hoy nos podemos sentir, hermano. Hay muchos. El pozo del fracaso, hermano, cuando nos sentimos arruinados y nosotros mismos no creemos que no merecemos una segunda oportunidad. En el pozo familiar, hermano, un hogar cuando está en crisis, hermano, y cuando no ve su restauración, nos sentimos en ese pozo, hermano. Parece que Dios no hace nada en medio de la familia. Parece que Dios no hace nada en medio de los hijos. Parece que Dios no hace nada en medio de todo lo que yo estoy haciendo para el Señor y por su obra. Parece que no veo el avance, hermano. Y nos sentimos emocionalmente en un pozo. Es que no es por mí, no es por mi esposa, no. Pero es por mis hijos. Es que no es por mis hijos, es por mi esposo que no quiere. Es que no es por mi esposo, es por mi esposa. Te sientes atrapado, hermano. Pero qué hermoso es creer que en todo Dios tiene un propósito, hermano. Que en todo Dios se glorificará en medio de la perseverancia.
en medio de la espera, pero con expectativa, hermano. Es esperar expectantes que hoy puede ocurrir. ¿Sabe? Muchos hermanos, yo conozco muchas personas que dicen que van al monte a pescar chile. Y cuando yo los veo, hermano, ¿sabe qué? Lo primero que hago, veo ver qué llevan en sus manos. Y no llevan nada. ¿Sabe qué? Porque no piensan encontrar nada. Pero cuando yo me encuentro a personas que me dicen, yo voy al monte a pescar y lo veo con 2 o 3 costales, yo digo, este sí tiene fe. Este sí va expectante de que algo bueno se va a traer. ¿Sabe, hermano? Hay quienes estamos orando por lluvia y no cargamos ni paraguas porque no creemos que va a llover. Pero cuando tú oras por lluvia, hermano, y cargas un paraguas, es porque tú crees que la lluvia del cielo va a llegar a tu vida, hermano. Qué hermoso es creer, hermano, que el día de ayer eras uno, pero ahora la misericordia del Señor se renueva sobre tu vida. Hay personas que vemos, ay, si Dios cómo me la pasé, no, ni te quiero tratar, pero mira, hoy estás de pie, hoy estás respirando, hoy estás en la casa. Llamero me moría del dolor de estómago, del dolor de casí, pero no te moriste, porque Dios sigue teniendo un propósito en tu vida, hermano. David declaraba que el Dios que le escucha, no solamente le escucha, hermano, sino que tiene el poder para sacarlo de esa condición, de ese pozo. Pero también dice en el punto número 3, que no solamente le escucha, hermano, que no solamente tiene el poder para sacarlo de esa condición. No hay más gloria todavía en esta mañana, dice David. No solamente mi Dios escucha, no solamente mi Dios me saca, no, mi Dios también después de que me escucha, después de que me saca, dice, pone mis pies sobre lo firme, donde ya no me hunda, para la gloria de su nombre, hermano. Y eso es lo que necesitamos hoy en esta mañana. Recordar que el Dios que nos sacó del fango, hermano, ya no nos vuelve a meter al fango, sino que tiene un lugar estable, firme, para que tú y yo en esta mañana podamos pisar sobre lo sólido, hermano. Jesucristo es la roca gloriosa. Dice su palabra que si tú y yo construimos en esa roca, nuestra casa no va a caer, hermano. Gloria al nombre del Señor. El salmista dice del versículo 2 al versículo 3, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y después dice el salmista, puso luego en mi boca cántico nuevo. Mire, hermano, de lo inestable, del lodo a lo firme, de lo mudo, dice el salmista, por el dolor, y dice, ahora puso cántico en mi boca, y eso se llama en nuestras palabras testimonio, hermano. Cuando usted da testimonio, está dando cántico al Señor, que el Señor le ha sacado de la condición que usted se sentía, hermano. Por eso es importante que demos testimonio, porque le estamos dando la gloria al Señor en todo momento. El salmista nos enseña que el Dios en el cual Él ha creído no solamente lo oye, no solamente lo saca, sino lo establece, hermano. Pone sus pies sobre peña, le da estabilidad, le da firmeza. Dios transforma nuestro dolor en alabanza, hermano, y tu prueba en inspiración para otros, testimonio del dolor, hermano, en nuestras vidas. ¿Sabe? Siempre vienen a nuestra vida situaciones a nuestro cuerpo como secuelas de falta de algún bien en nuestra familia. Hace semanas atrás, usted escuchaba en este lugar que decía mi esposa, usted no sabe ni cómo me siento, pero yo estoy aquí. ¿Sí? Por más de un mes, hermano, 3 semanas y media, traía el fruto de unos dolores muy fuertes en su cuerpo, que solamente nosotros como familia lo sabíamos. Pero no iniciaron por una mala postura, no iniciaron por una rutina repetitiva de ejercicios que estaba haciendo, no, hermano. Fueron el resultado de la falta de algo que necesitábamos hacer.
pero que al cuerpo no se le avisa que le falta esto, por esto te sientes así. No, es el resultado, hermano. Cuando quizá se están llegando los tiempos, se están llegando las horas, cuando sabes que se está llegando el cumplimiento de ciertos asuntos relacionados con la obra de Dios, pero no se puede avanzar, no tienes el recurso, no hay forma de... Y empiezan a venir, hermano, una serie de manifestaciones al cuerpo, inevitables. Pero seguimos creyendo, hermano, y seguimos confiando con expectativa cada mañana que el Señor haría la obra. Y sabe, de la noche a la mañana, después de 3 semanas y media, llegó el Señor con el recurso, y cuando llegó con el recurso, se desaparecieron todas las molestias en nuestros cuerpos, hermano, para la gloria del Señor. Porque Dios es fiel, hermano, porque Dios es bueno, pero necesitas estar expectante, creyendo que cada día, hoy puede ser el día donde tú vas a recibir tu milagro y tu provisión, hermano. ¿Sabe? Cuando tú amas a Dios, amas a todas las cosas que le conciernen a Dios. Cuando tú no amas a Dios, hermano, te da lo mismo si hay cosas que avanzan o hay cosas que se detienen. Cuando tú no amas a Dios, hermano, te da lo mismo lo que está sucediendo. Pero tú vienes a gozarte, te deleitas, te vas a casita y gloria al Señor. Pero cuando tú amas a Dios, hermano, tú puedes ver las necesidades que hay dentro y fuera de la casa de Dios. Y cuando amas a Dios, amas también su obra. Y cuando amas su obra, hermano, es inevitable que puedan venir 1 y 1000 cosas a tu mente, a tu corazón y a tu cuerpo. Son inevitables, hermano. Aunque confías en el Dios que es el dueño de su obra, tú has sentido carga por la obra del Señor, hermano. Y sabe, Dios es tan fiel, hermano, que Él sabe cuántos días puedes soportar con las condiciones en tu cuerpo, en tu corazón y en tu alma. Dios sabe, hermano. Y en el tiempo de Dios, Dios extiende su diestra de poder, te suple las cosas que tú necesitas, trae sanidad divina a tu cuerpo y todo vuelve a ser mejor que cuando estabas esperando, hermano. El salmista dice: el Dios que me sacó del pozo, me escuchó mi oración y me sacó de esa condición, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, y luego dice, puso cántico nuevo en mi boca, hermano. Cuando Dios te saca, no te deja igual. Escucha, iglesia, te levanta, te fortalece y te usa para la gloria del Señor, hermano. Cuando Dios te saca de esa condición, no te deja igual, hermano. No vas a salir igual, pues aquí vengo medio sucio. No, mi hermano. Cuando Dios saca a alguien del pozo, Dios lo limpia. Cuando Dios saca a alguien del pozo, no lo saca para sentarlo en la silla, lo saca para usarlo, para la gloria y la honra de su nombre, hermano. Gloria al nombre del Señor. El pozo no es el final, hermano. Es el lugar donde muchos encontramos a nuestro Dios, como nunca antes, hermano. Desde el pozo hay una esperanza, porque Dios te escucha, hermano. Desde el pozo hay una esperanza, porque Dios te saca, porque Dios te establece, hermano. Dios siempre tiene propósitos gloriosos para nuestras vidas, hermano. ¿Sabe? El miércoles estaba trabajando, hermano, y siempre hay una vivencia, una experiencia tan hermosa en esos lugares donde por la voluntad andamos. Ya eran casi las 3 de la tarde, hermano, y su servidor no había comido y traía muy buen lonche. Sí, fue miércoles. No había habido oportunidad para comer. Llegué a una empresa y me dieron permiso de calentar mi lonche. Les voy a presumir que llevaba unos pedacitos de pollo, hermano, guisaditos con orégano, bien ricos, sopita de arroz y frijolitos.
me hacen llegar bendición a casa. ¿Sabe? Llego a descargar, hermano, y no sé, como nunca Dios pone en mi corazón el compartirle mi lonche a un trailero que estaba. Me dirijo a él y muy joven, quizá 22, 23 años, no lo sé. Gorito, ojos de color, y me acerco a él y le digo que si había comido. Me dice, no. Digo, ¿cuál es tu horario de trabajo? Me dice, de 7 de la mañana a 12 de la noche. O sea, me ganó a mí, hermano. Yo trabajo de 6 de la mañana a 10 de la noche, pero él me ganó. Le dije, ¿sabes qué? Te comparto mi noche. Mételo, más comida. Dijo, pero usted, no pasa nada. Le dije, te la comparto. De veras, sí, de veras. Dijo, se me hace extraño. Le dije, bueno, si tienes duda, yo también puedo agarrar y comernos los dos. Y dijo, bueno, se andaba limpiando las manos y ya iba a atacar. Imagínense, hermano. Eran las 3 de la tarde y entra a las 6 de la mañana. Hubiera barrido con aquel platito de 2 piecitos de pollo. Le dije, déjame hacer una oración. Déjame orar por estos alimentos y después te los puedes comer. Empecé a orar por esos alimentos, ¿no? Y sin darme cuenta, el Señor estaba quebrantando su corazón. Hijo de padres cristianos, de abuelas, que oran cada día por Él y le ruegan al Señor que le libre del peligro. Cuando termino de orar por los alimentos, abro los ojos y me abraza y me dice, no tengo hambre, pero siento que era propósito de Dios que estuviera con ustedes esta mañana, en esta tarde. Dice, no sé qué hacen mis padres por mí, pero donde quiera que yo voy, a donde quiera que yo llego, alguien me tiene que hablar de Dios. Dice, me he sentido últimamente mal, pero ahorita me siento bien. Le dije, y te puedes sentir mejor si rindes tu vida a Cristo. Desde el pozo, hermano, aún hay esperanza. Dios tiene un propósito para su iglesia. Dios tiene un propósito en su vida, hermano. Y solamente no sale del pozo el que no reconoce que está ahí. Pero si en esta mañana usted se siente atrapado en ese pozo, el Señor habla a su vida y a la mía y nos recuerda que este día hay esperanza para usted y para mí. ¿Quiere ponerse de pie en esta hermosa mañana?